La rueda de la fortuna. Síntesis. Representa la totalidad de tareas que hemos de cumplir a lo largo de nuestra vida. Cuando aparece nos está diciendo que el tema por el cual preguntamos entra en nuestra vida para que lo abordemos y dominemos. Como si de un mosaico se tratara. A partir de todos estos aspectos individuales surgirá una imagen que nos permitirá en un principio comenzar a intuir nuestra tarea en la vida, que irá desvelándose con mayor claridad con el paso del tiempo. Sin embargo, ello no quiere decir en ningún momento que pueda resumirse en una única fórmula o palabra. Se puede hacer una descripción pictórica, como siempre se ha hecho de los oráculos a lo largo del tiempo. Al analizar esta respuesta desde una perspectiva psicológica, Carl Jung nos da una esclarecedora explicación. Debemos agradecerle su estudio sobre los caracteres que a primera vista parece guardar similitudes con las antiguas tipologías. Jung establece también una diferencia entre las 4 estructuras básicas de la conciencia humana, a las que denomina funciones de la conciencia: pensamiento, emoción, sensación, intuición. Podemos compararlas con otros clásicos grupos de 4 elementos, como fuego, tierra, agua y aire, o los 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Sin embargo, Jung pone el énfasis en la dinámica que es propia de la tipología junguiana. Mientras que otros sistemas de definición clasifican los caracteres de forma física y definitiva en una categoría o en una categoría mixta, Jung da por sentado que la conciencia humana consta de los 4 aspectos, aunque no se han desarrollado en la misma proporción. Basándose en una gran variedad de tradiciones, mitos y cuentos de hadas, así como en la simbología alquímica y naturalmente también en su propio trabajo como médico y terapeuta, reconoce que los seres humanos frecuentemente desarrollamos solo 3 de las 4 funciones de la conciencia durante la primera mitad de la vida. La cuarta permanece en los dominios del inconsciente, convirtiéndose en tema central de algunos cuentos de hadas que nos hablan del alma que ha sido vendida o de la perla, símbolo de la totalidad, que se pierde al comienzo de la historia. Los 2 pares de padres del héroe que reflejan sus orígenes y habilidades son una estructura dividida en 4 partes, que representan la totalidad innata del héroe. Sin embargo, una de esas 4 personas suele ser considerada la madrastra y se la trata por ello con poca consideración. De acuerdo con Jung, el trabajo que corresponde a la segunda mitad de nuestra vida es ocuparnos de este tema, extrayéndolo de las profundidades y extrapolándolo. Estamos hablando en términos psicológicos del tesoro escondido y difícil de encontrar. ¿Cómo se entiende esto? Aparentemente desarrollamos nuestras fortalezas en detrimento de nuestras partes más débiles. Cuanto más intensamente destaque una de las 3 funciones de la conciencia que hemos desarrollado, más profundamente se hundirá en el inconsciente la 4ª función, permaneciendo ausente en nuestro lado consciente. Ello se convierte, pues, en fuente de muchos errores y fracasos que nos causan insatisfacción e infelicidad. Jung denominó al aspecto más desarrollado de la conciencia la función principal del ser humano. Las 2 siguientes, que son también funciones conscientes, a diferencia de lo que indica el modelo simplificado, normalmente evolucionan en distinto grado y son llamadas primera y segunda función auxiliar. Nuestra parte inconsciente, el tesoro escondido y difícil de encontrar, es la función inferior y menos valorada. Por ejemplo, si una persona ha desarrollado de forma especial sus funciones intelectuales, por regla general ha descuidado los sentimientos.
Este desequilibrio inicial no significa forzosamente que exista un fallo en el proceso de desarrollo, o que sea mejor potenciar por igual desde el principio los 4 aspectos de la conciencia. Según lo que podemos observar, parece ser que es natural, bueno y correcto desarrollar 3 de estas funciones al comienzo de nuestra vida y en la segunda mitad, la cuarta, enfrentarnos intensamente a la restante. Recordemos que en el viaje del héroe, el tesoro no es encontrado hasta llegar a la última etapa. Las tareas correspondientes a los 4 aspectos distintos serían, desde una perspectiva psicológica, las que citamos a continuación. Las personas que responden al modelo citado más arriba son considerados en general cerebrales en exceso. Si les pidiéramos que nos dijeran espontáneamente lo que sienten, nos responderían de inmediato: creo que siento. Para ellos el pensamiento es mucho más veloz que los sentimientos y siempre tienen al instante respuestas a cualquier pregunta. O sea que en realidad lo que estas personas hacen es imaginar lo que sería correcto sentir en una situación dada y expresarlo. Sin embargo, sería erróneo deducir que no sienten la respuesta. El problema es que al no estar la función emocional suficientemente desarrollada, necesitan más tiempo para ejercitarla. Dicho en otras palabras, al contrario que su función intelectual, esta función no está tan perfectamente diferenciada como para poder utilizarla de inmediato. Por esta razón, les resulta a estas personas tan incómodo trabajar con ella. Al estar poco o nada desarrolladas, su estado es simple y primitivo y no constituye un motivo de orgullo. La función intelectual, en cambio, es habitualmente brillante en estos casos. Como consecuencia, estos individuos se sienten más cómodos ofreciendo la imagen de su lado civilizado y manifestando a su vez un cierto desdén por los sentimientos, su lado menos desarrollado al que consideran inferior. Piensan en resumidas cuentas que la humanidad bien podría prescindir de este aspecto, llegado el caso. En la segunda etapa de la vida, sin embargo, es frecuente que estas personas tengan que enfrentarse a situaciones que les desafían a aceptar los sentimientos y a desarrollar las emociones. En este mundo de gente excesivamente cerebral, no faltan tampoco los individuos viscerales. Estas otras personas tienen unas funciones emocionales tan desarrolladas que son increíblemente rápidas en el emitir de forma visceral sus juicios u opiniones. En su caso, el modelo de conciencia es el que aparece. Luego, ver los gráficos correspondientes. Como mínimo podemos decir que han descuidado su lado intelectual y que lo pasan mal intentando encontrar razones que justifiquen sus juicios emocionales o tratando de ofrecer explicaciones que respondan a algún tipo de lógica. Si alguien afirmara, en cambio, que no saben pensar, con toda seguridad discreparían vehementemente. Esto ocurre porque nuestra sociedad glorifica el pensamiento de forma tan unilateral que admitir una opinión así sería devastador. Las personas del tipo emocional llaman pensamiento a la expresión de sus deseos o a su extraordinaria agudeza instintiva, que en ningún caso podría considerarse pensamiento lógico, analítico y coherente. Es evidente que el tesoro escondido y difícil de encontrar sería la emotividad para los individuos excesivamente cerebrales y para los viscerales el ejercicio del pensamiento objetivo. Los individuos de tipo sensorial perciben el mundo a través de los sentidos, traduciéndolo en color, gusto, olor y forma exterior. Pueden abandonarse a este ejercicio del placer sensorial, quedándose en las formas externas y dejando de lado las múltiples posibilidades que un objeto o un plan pueden ofrecer. Carecen por completo de capacidad intuitiva. En casos extremos pueden ver lo que es, pero no lo que es posible. El tesoro perdido sería en este caso desarrollar el olfato, considerar las numerosas posibilidades que el mundo puede ofrecer en su variedad, ser capaces de considerar tendencias diversas y de valorar las oportunidades que un experimento o cualquier otra cosa puedan ofrecer. En resumen,
abrir el ojo interior. El tipo opuesto experimenta el mundo de forma exactamente inversa. Los individuos de tipo intuitivo se sienten tan fascinados por las posibilidades de una idea, objeto o proyecto que como resultado descuidan la forma y los hechos objetivos. Viven envueltos en fantasías que rara vez acaban materializando. Su tesoro perdido es aprender a vivir en el marco de la sobria realidad, no contentándose con tener una mera visión de las cosas, y desarrollar la paciencia que hará posible que esa visión se concrete. Los querubines, las 4 figuras simbólicas que hallamos en las esquinas de las cartas, representan los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. A su vez, estos corresponden a las 4 funciones que hemos descrito anteriormente, bajo la forma de 4 temperamentos. Todos los querubines llevan libros en sus manos, simbolizando las tareas y lecciones que impartirán. Si alguien formula la pregunta, ¿cuáles son mis tareas en esta vida?, una de las 4 figuras responderá: aprende de mí, desarrolla mi naturaleza esencial y conquistarás la totalidad. Al final de los arcanos mayores encontramos la carta El Mundo, con el número 21, que corresponde al círculo exterior del mandala. El paraíso, recuperado de las leyendas y en cuentos de hadas. En el plano espiritual representa el reencuentro con la totalidad, que es la meta final de nuestras vidas. Aquí nos encontramos nuevamente con los querubines, pero a diferencia de la carta 10, esta vez no llevan libros en sus manos. Ello significa que las lecciones de la rueda de la fortuna han sido aprendidas durante el trayecto que existe entre ambas cartas. Se ha conquistado la totalidad, la 4ª función ha sido integrada, finalmente con éxito, y la persona ha sanado. Con la rueda de la fortuna llegamos a la serie de cartas pares. En el viaje del sol este momento corresponde al atardecer. Por el horizonte del oeste es la imagen del retorno de la luz al otro polo, oscuro y olvidado. Este instante ilustra la necesaria existencia de leyes compulsivas y el cambio que inevitablemente experimenta el sol en este punto. En consecuencia, las experiencias que vivimos a través de esta carta son también necesarias e ineludibles. Según su contenido simbólico, lo masculino separa y lo femenino une. El tramo masculino del camino que hemos atravesado nos separa del origen. El femenino, el que tenemos delante, nos une a él, mientras que el pensamiento masculino separa, marcando siempre nuevos límites y diferencias cada vez más sutiles. El pensamiento femenino es analógico y holístico. Reconoce y da relevancia a los territorios comunes, rechazando, por tanto, las fronteras. El pensamiento masculino reprocha al femenino su ambigüedad. Por su parte, el femenino se ríe de la lucha masculina por encontrar claridad, consciente de que la realidad es demasiado compleja para que una simple fórmula pueda abarcarla. El camino a través de las cartas impares nos guía hacia la multiplicidad, es decir, en dirección opuesta a la unidad original, y nuestro ego, inmerso en un proceso de despertar y desarrollo, de búsqueda constante de claridad, se vuelve cada vez más parcial, más unilateral. Sin embargo, el camino de las cartas pares que nos queda aún por recorrer y que en un principio posiblemente intentaremos eludir, será el que nos guíe a través de la paradoja de nuestras percepciones, hasta alcanzar la unidad de todas las cosas. Por muy raro que parezca, la paradoja es una de nuestras más valiosas posesiones espirituales, mientras que la uniformidad de significado es signo de debilidad. Dice Jung más adelante. Continúa, solo la paradoja nos acerca, en alguna medida, a la comprensión de la vida en su totalidad. La ausencia de ambigüedad y de contradicciones responde a una actitud unilateral, ineficaz, a la hora de expresar lo incomprensible. Al ego no le gusta en absoluto el cambio de orientación que necesariamente ocurre una vez que se llega a este punto. En realidad, detesta tener que renunciar a ser el único medio capaz de explicar claramente las cosas. Por esta razón, tal vez, los oráculos son interpretados en algunas ocasiones de forma prematura y errónea.
Las dos reacciones posibles ante el cambio pueden verse con claridad en la interpretación patriarcal y en la interpretación matriarcal de la siguiente carta, la fuerza. Si este cambio fuera rechazado, ello nos llevaría de forma inevitable a la carta del colgado, que aparentemente nos habla de esperanza, desesperanza. Las cartas pares de los arcanos mayores siempre se relacionan con otras cartas por suma cruzada. En este caso, la carta 10, la rueda de la fortuna, nos conduce hacia la primera carta, el mago, mientras que la rueda de la fortuna simboliza los objetivos que tendremos que alcanzar durante la vida. El mago encarna la fuerza y la habilidad necesarias para hacerlo. Podemos afirmar, por lo tanto, que siempre estamos en condiciones de llevar a cabo y dominar las tareas que se nos asignan.